Buenos días, damos inicio a las primeras clases de embriología. En esta clase vamos a dar el tema de fecundación y gametas. Me presento, soy la profesora odontóloga Silvina Garas, soy la profesora adjunta de la cátedra de embriología e histología. Y en estos momentos, vamos a dar inicio al teórico, al primer teórico de embriología. Iniciamos dando el concepto de reproducción, que es la generación de nuevos seres vivos a partir de un organismo ya existente, y eso va a lograr la perpetuidad o continuidad de la especie. En el hombre hablamos de reproducción sexual. Durante la reproducción sexual se dan tres procesos. El proceso de gametogénesis o formación de las gametas sexuales femeninas y masculinas, el apareamiento y finalmente la fecundación, que es la unión de ambas gametas, es decir, la gameta femenina y la gameta masculina. La fecundación es la unión de las dos células sexuales o gametas sexuales femeninas y masculinas, el espermatozoide o célula sexual masculina y el ovocito o célula sexual femenina. Ambas células son células haploides, es decir, que presentan 23 cromosomas, y al producirse la unión de estas células se forma una célula de 46 cromosomas, es decir, una célula diploide denominada huevo o cigoto. En esta imagen podemos observar el aparato reproductor masculino y femenino. Acá vemos el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino presenta el testículo. Dentro de este testículo, los túbulos seminíferos, que es donde se produce la formación de la gameta masculina o espermatozoide, que es este que estamos observando aquí. Y del otro lado podemos ver el aparato reproductor femenino, donde se va a producir la formación de la gameta femenina u ovocito en un órgano denominado ovario, que son dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. En esta imagen tenemos otra visión del aparato reproductor masculino. Este es el testículo, donde se forman los espermatozoides. Los espermatozoides pasan al epidídimo, donde adquieren la movilidad. De ahí van por el conducto deferente. Luego van a adquirir la secreción de las glándulas que presenta el aparato reproductor masculino, que son la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. Finalmente, esas secreciones más los espermatozoides son los que van a formar el semen, que sale a través de la uretra. Como podemos observar, en el aparato reproductor masculino hay un órgano que es compartido con el aparato urinario, que es la uretra. Es decir, la uretra pertenece tanto al aparato reproductor masculino como al aparato urinario. Las glándulas, cuyas secreciones se van a anexar a los espermatozoides,
dijimos que eran 3, las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales, la próstata y las vesículas seminales. Cada una de ellas va a secretar diferentes sustancias. Las vesículas seminales secretan fructosa y prostaglandina, la próstata fosfatasa ácida y ácido cítrico, y las glándulas bulbouretrales son las que van a secretar mucus. La gametogénesis es un proceso que, como la misma palabra lo indica, génesis significa formación. Es el proceso de formación de gametas. En el hombre incluye 2 procesos, la espermatogénesis y la espermiogénesis. La espermatogénesis da inicio a través de una célula o a partir de una célula, la espermatogonia. Esta espermatogonia es una célula que presenta 46 cromosomas, es decir, es una célula diploide que por un proceso de mitosis va a dar origen a otra célula diploide, es decir, con 46 cromosomas, que es el espermatocito primario. Este espermatocito primario es el que va a iniciar ya la división meiótica. El espermatocito primario da como resultado de la primera división meiótica 2 células con 23 cromosomas dobles cada una, es decir, 2 células haploides denominadas espermatocito secundario. Ese espermatocito secundario entra en la segunda división meiótica y va a dar origen a la espermátide o espermátida con 23 cromosomas cada uno o cada una, es decir, con número haploide. Todo este proceso, desde la espermatogonia hasta la formación de la espermátida, es lo que se denomina espermatogénesis, todo este proceso. El proceso de diferenciación, en cambio, desde la espermátida hasta el espermatozoide, es lo que se denomina espermiogénesis y es un proceso de diferenciación celular. Es decir, una célula redonda como la espermátida es transformada en una célula que presenta una cabeza, un cuello y una cola. En esta imagen vemos el testículo, cómo internamente ese testículo está formado por toda una serie de túbulos. Esos túbulos son estos que vemos acá, son los túbulos seminíferos. Acá vemos un túbulo seminífero cortado en forma transversal. Observamos cómo esto que se ve en amarillo correspondería a la membrana basal y cómo sobre esa membrana basal hay todo un grupo de células que van desde la membrana basal hacia el interior del túbulo. Todas las transformaciones desde espermatogonia, espermatocito primario, secundario, espermátide hasta llegar a espermatozoide se produce dentro de este túbulo seminífero y acá vemos perfectamente en la luz cómo se ven los espermatozoides. Acá en esta otra imagen vemos perfectamente la membrana basal, la espermatogonia que dijimos que era diploide, cómo da el espermatocito primario, después espermatocito secundario, espermátide y luego cómo esa espermátide se transforma en espermatozoide. Un repaso de los resultados de la meiosis 1 y de la meiosis 2.
para que no hayan dudas, y cómo podemos observar finalmente que las espermátides presentan 22 cromosomas más el cromosoma sexual, que puede ser X o puede ser Y. En esta diapositiva vemos el proceso de espermiogénesis. Podemos observar cómo una célula totalmente redonda, como es la espermátide, se transforma en una célula con cabeza, cuello y cola, que es el espermatozoide. En esta célula, en esta primera célula que estoy señalando, que es la espermátide, vemos cómo todo el aparato de Golgi comienza a fusionarse en formando una sola vesícula que se va a colocar por encima del núcleo de esa célula, formando lo que se denomina acrosoma. Como las mitocondrias se van a ir agrupando en la zona del cuello, formando como una vaina de mitocondrias, que son las que van a dar la energía para poder mover esto que estoy señalando acá, que es la cola o flagelo, a través de la cual o del cual se produce la movilización de la célula. El resto de citoplasma se pierde, y sabemos, bueno, que hay una célula específica que es capaz de reabsorber esos restos. Acá podemos ver ya el espermatozoide formado, cuando ya todo ese Golgi ha formado una sola vesícula, formando el acrosoma, que este acrosoma es una sola vesícula llena de enzimas, el núcleo, que presenta los 23 cromosomas, la zona del cuello, en la cual vemos las vainas de mitocondrias, que son, fíjense cómo se colocan alrededor del cuello, y son las que van a ayudar en la movilización de la cola o flagelo, que sabemos que esa cola o flagelo, ya debemos saber por citología, que está formada por 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central. El resto de citoplasma, que como ustedes ya pueden estar viendo aquí, se ha perdido, ese resto de citoplasma es fagocitado por un tipo específico de célula que se encuentra también en el túbulo seminífero y que se denomina célula de Sertoli. El aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está constituido por varios órganos, 2 ovarios, que se continúan con 2 trompas, una de cada lado, igual que los ovarios, uno derecho y uno izquierdo, y una trompa derecha y una trompa izquierda, que se llaman trompas de falopio. Estas trompas se comunican con el útero. El útero tiene la forma como si fuera la forma de una pera, y con una característica, que en la porción inferior se afina formando el cuello del útero o cervix. De allí se continúa con otro órgano, que es la vagina. Por el lado externo se ve los labios mayores, los labios menores y el clítoris. En esta imagen tenemos los ovarios, como dijimos, son 2. Cómo esos ovarios se continúan con la trompa, cómo esa trompa toma diferente forma, toma una forma como de ampolla o ensanchada alrededor del ovario, y después se van haciendo más angosta hasta que se comunica con el útero. Acá vemos cómo en el útero es
un órgano con gran cantidad de músculo liso. Cómo se afina al final, que es lo que dijimos que se llamaba cuello uterino o cervix, y después cómo se continúa con la vagina. En el caso de la gametogénesis en la mujer, que se denomina ovogénesis, comienza con la ovogonia, que es una célula de 46 cromosomas, es decir, diploide. Por mitosis da el ovocito primario de 46 cromosomas, también diploide. Este ovocito primario va a entrar en la primer división meiótica, dando el ovocito secundario y el llamado cuerpo polar. ¿Qué es este cuerpo polar? Si bien es una célula que también es una célula que también presenta 23 cromosomas dobles, igual que el ovocito secundario, pero este cuerpo polar no tiene la capacidad de ser fecundado. Luego, ambos, el ovocito secundario y el cuerpo polar, se entran en la segunda división meiótica. Así, el ovocito secundario va a dar origen al óvulo y a un cuerpo polar, y el cuerpo polar va a dar origen a dos cuerpos polares más. Es decir, que a diferencia del hombre, que vimos que a partir de una célula obteníamos 4 espermatozoides, en este caso, en la mujer, a partir de una célula se obtiene solamente una célula que es capaz de ser fecundada. Ese ovocito secundario recién completa su segunda división meiótica una vez que se produce la unión con el espermatozoide, es decir, cuando se produce la fecundación. Ahí es cuando completa la segunda división meiótica y ahí es cuando hablamos de óvulo. Un pequeño repaso de lo que dijimos anteriormente. A partir de una ovogonia obteníamos el ovocito primario, que entra en meiosis 1, ovocito secundario y un cuerpo polar. De ahí un ovocito secundario que se va a transformar en óvulo siempre y cuando se produzca la fusión con el espermatozoide, y ahí es cuando va a completar su segunda división meiótica. Como vemos en esta imagen, vemos que este óvulo presenta 22 cromosomas más el sexual, que es X. Vemos el ovario. Dentro de este ovario, toda la formación de los folículos y todo el proceso de maduración que ocurre dentro del ovario, que es lo que se denomina ciclo ovárico, que dura desde el día 1 al día 28. A mitad del ciclo es cuando se produce la salida del ovocito de ese ovario, y eso es lo que se denomina ovulación. Así nosotros podemos hablar en la mujer de dos ciclos, un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. Si bien ambos se dan al mismo tiempo, el primero, el ciclo ovárico, se da a nivel del ovario, y el ciclo endometrial es toda una serie de cambios que ocurren dentro de la mucosa del útero, que se denomina endometrio. Vemos en la primera imagen el ovario, como ese ovario en la parte superior encontramos la ampolla de la trompa, que tiene un epitelio con cilios,
cómo luego de esa ampolla, que es donde se va a producir la unión de ambas gametas, sigue toda una zona de la trompa que se hace mucho más angosta, que acá aparece con el nombre de oviducto, y cómo luego esa trompa se comunica con el útero. Finalmente señalamos con la flecha, saliendo de esa imagen, todo lo que corresponde al ciclo ovárico. En este ciclo ovárico vemos que está regido por hormonas que provienen de la hipófisis, que son las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son dos, la folícula estimulante y la luteinizante. Y como ya dijimos, este ciclo ovárico dura 28 días. Podemos observar cómo desde el día 1 al día 14, que es cuando se produce la ovulación, la hormona que más actúa es la folícula estimulante y es la que va a actuar sobre el ovario, favoreciendo la maduración del folículo para que finalmente ese ovocito maduro, el día 14, sea expulsado del ovario y es lo que se denomina ovulación. El resto que queda de folículo va a seguir del día 14 al día 28 y va a constituir un grupo de células de tipo granulosas que van a ser mantenidas por otra hormona también proveniente de la hipófisis, que es la luteinizante, que es lo que se llama cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo, si se produce el embarazo, va a ser el encargado de mantener el embarazo hasta que la placenta tenga la madurez suficiente y comience a secretar hormonas para poder mantener el embarazo. Y si no hay fecundación, directamente después del día 28 se produce la degeneración de ese cuerpo amarillo. Vemos también como paralelamente a esto hay un cambio a nivel de la mucosa del endometrio, que también vemos que comienza del día 1 al día 28. En la imagen, en la segunda imagen y en la primera, tanto en la fase proliferativa como en la fase secretora, podemos ver que en la mucosa endometrial hablamos de dos capas. Una capa que está pegada al miometrio, que se llama capa basal, y una capa más superficial, que es la capa funcional. Nosotros durante el día 0 hasta el día 4 se produce la pérdida de toda la capa funcional del endometrio debido a que se produce una vasoconstricción de las arterias de ese endometrio, produciéndose una falta de irrigación en ese endometrio y eso provoca la pérdida de esa capa, de la capa funcional, solamente de la capa funcional, no la capa basal. Eso se pierde en forma de sangrado y es lo que denominamos fase menstrual. Del día 4 al día 14, nosotros vamos a necesitar que el día 14 ese endometrio tenga el espesor suficiente para recibir ese ovocito si es fecundado. Por lo tanto, comienza otra etapa en la cual nuevamente se empieza a formar esa capa que se perdió, que es la capa funcional, y es lo que se denomina fase proliferativa. Se comienza a formar, o sea que ya tenemos la capa funcional, pero vemos glándulas que son glándulas rectas y es de un espesor mucho menor que la capa de la otra fase. Luego del día 14 comienza la otra fase, que es la fase secretora. Acá en esta fase secretora vemos cómo esas glándulas se hacen totalmente tortuosas, se llenan de secreción, ese tejido conectivo se llena de edema, aumenta el espesor y eso es necesario para que ese endometrio pueda recibir el ovocito cuando es fecundado, es decir, pueda anidar al ovocito
fecundado por el espermatozoide, que en este caso, cuando ya se anida a este nivel, estamos hablando de blastocito, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. O sea que en esta etapa, en la fase secretora, es cuando se produce la implantación o nidación del blastocito. Para que el espermatozoide tenga la capacidad de fecundar al ovocito, lo pueda fecundar, es necesario que experimente dos procesos. Uno que es la capacitación, que la capacitación es la pérdida de una capa de glucoproteínas de la membrana, una capa de glucoproteínas de la membrana plasmática, y que eso es lo que se denomina capacitación, ocurre apenas ingresa dentro del tracto femenino y es lo que le permite una mayor movilidad. Recordemos que necesita movilidad el espermatozoide para poder llegar hasta la ampolla de la trompa donde se va a producir la fecundación. Y el segundo proceso que debe presentarse es la reacción acrosómica, que es una vez que se encuentra en la trompa, en la zona de la ampolla, ese espermatozoide realiza o sufre la reacción acrosómica. Nos preguntamos, ¿qué es la reacción acrosómica? Bueno, la reacción acrosómica, cuando dijimos nosotros que se formaba el espermatozoide, dijimos que por encima del núcleo de ese espermatozoide quedaba toda como una bolsita o una vesícula de gran tamaño llena de enzimas, que es lo que se denominaba acrosoma. Esa reacción acrosómica no es más que la ruptura de la membrana de ese acrosoma para que se liberen las enzimas y esas enzimas ayuden a poder penetrar las diferentes capas del ovocito y permitir el contacto de la membrana citoplasmática del espermatozoide con la membrana citoplasmática del ovocito. Este es un ovocito expulsado durante la ovulación en la zona de la trompa uterina, rodeado de espermatozoides. Corresponde a una foto de microscopía electrónica. Así dijimos que para que el espermatozoide o los espermatozoides pudieran ir penetrando las distintas zonas o capas que rodean al ovocito, necesitábamos del proceso de reacción acrosómica o liberación de enzimas. De esa forma se va a lograr que el espermatozoide atraviese una primer capa de células, que son las células de la granulosa o corona radiada, también denominada, otra zona con proteínas, que es la zona pelúcida, y una vez atravesadas ambas capas, permite que el espermatozoide contacte su membrana citoplasmática con la membrana citoplasmática del ovocito. Apenas se produce el primer contacto, se crea todo un sistema o un proceso que se denomina mecanismo antipoliespermático, a través del cual se impide el ingreso de otro espermatozoide, y de esa forma solamente un ovocito puede ser fecundado por un espermatozoide. Al ingresar el espermatozoide, vemos que ese ovocito que nosotros dijimos que no había completado la meiosis, completa la meiosis 2 y se forman ya el pronúcleo femenino y por el núcleo del espermatozoide el pronúcleo masculino, que son los dos núcleos que estamos viendo en el centro de la imagen. El pronúcleo femenino proveniente luego de que el ovocito completó la meiosis y el pronúcleo masculino proveniente del núcleo del espermatozoide.
en la imagen 1 vemos todo el ovocito recién expulsado del ovario a través del proceso de ovulación. Como no presenta el núcleo, quiere decir que todavía no ha completado su segunda meiosis. En la número 2 ya empezamos a ver cómo ese espermatozoide empieza a sufrir la reacción acrosómica y cómo va ingresando a través de las capas del ovocito. Una vez que ha ingresado a través de todas esas capas del ovocito, en esta imagen, en la imagen número 5, observamos como ya habiendo ingresado un espermatozoide dentro de ese ovocito, ya se empieza a reanudar la meiosis 2. Finalmente, en la etapa o en la imagen número 6, vemos como ya tenemos los dos núcleos, el núcleo femenino y el núcleo masculino, formándose ya los dos pronúcleos, y con la fusión de estos pronúcleos obtenemos el huevo cigoto con 46 cromosomas y se determina el sexo. Es decir, si ese espermatozoide fue Y, vamos a tener el X de la mujer y el Y del espermatozoide del hombre, y vamos a tener que es un sexo masculino. Y en el caso de que ese espermatozoide que fecundó al ovocito sea un X, vamos a tener el X de la mujer más el X del espermatozoide y vamos a obtener un sexo femenino. Luego de este proceso ya de la formación del huevo cigoto, ese huevo cigoto comienza todo un camino a través de la trompa en el cual va a sufrir divisiones de tipo mitóticas, y a este proceso de divisiones mitóticas consecutivas es lo que se denomina segmentación. Y así ese huevo cigoto va a comenzar dividiéndose en dos células, o denominada también estadio de dos células, después en 4, en 8, hasta llegar a un estadio de 16 a 32 células que se denomina mórula. Aquí ya observamos todo el proceso de segmentación, el inicio del proceso de segmentación. En el dibujo señalado con la letra A podemos ver la formación de dos células, o sea, el embrión de dos células, y en el dibujo señalado con la letra B, un embrión ya con una división de 4 células. Continuando con el proceso de segmentación, finalmente llegamos, como lo muestra la imagen marcada con la letra C, a un conjunto de células que se denomina mórula, que está constituida la mórula por un grupo de 16 a 32 células. Esta mórula es la que cae a la cavidad uterina. Al caer o ingresar a la cavidad uterina, este grupo celular que forma la mórula se disponen en dos grupos. Un grupo que queda periférico, que se denomina macizo celular externo y que va a dar origen a la placenta, y otro grupo que queda en un polo, que es lo que se denomina macizo celular interno, que es lo que va a dar origen al embrión, y entre ambos una cavidad, que es la que es denominada cavidad del blastocele. Esta nueva estructura que se forma, que está señalada en la imagen marcada con la letra D, es lo que denominamos blastocisto. El blastocisto, es el que se va a implantar en el endometrio. A modo de resumen de todo lo expresado anteriormente, vemos el ovario, en el cual se produce la expulsión del ovocito, a lo que denominamos ovulación. En la ampolla o trompa, la ampolla de la trompa uterina, es donde el ovocito se va a encontrar con el espermatozoide y se va a producir la fecundación.
señalado con el número 3. Luego de la fecundación, la formación del cigoto, que es el señalado con el número 4, y de ahí todo el inicio del proceso de segmentación, que es la división en 2 células, en 4, en 8, hasta llegar al estadio de 16 a 32 células, que es la mórula. Esta mórula es la que cae a la cavidad del útero. Al caer a la cavidad del útero se transforma en blastocisto, como ya explicamos anteriormente. Y este blastocisto es el que se va a implantar en el endometrio del útero. Observemos la animación. Vemos la reacción acrosómica que va sufriendo el espermatozoide atravesando las distintas membranas del ovocito, ingreso del núcleo del espermatozoide, cómo completa la meiosis 2 el ovocito, formando el pronúcleo femenino, se unen los dos pronúcleos, masculino y femenino, y la formación del cigoto. Ahí ya tenemos el cigoto formado con 46 cromosomas y como ese cigoto empieza a sufrir divisiones mitóticas, es decir, comienza el proceso de segmentación. Vemos división en 2 células, luego en 4, hasta llegar a las 16, que es la mórula. Esta es una filmación en una fecundación in vitro, una vez que el cigoto ya está formado, y se muestra acá cómo se comienza su división, o sea, su proceso de segmentación. Esta es la bibliografía consultada para la realización de esta clase. Muchas gracias.